En esta ocasión les voy a hablar acerca del carbono orgánico del suelo. La que sigue, por favor. Entonces, pues yo creo que todos estamos familiarizados acerca del carbono orgánico. El carbono orgánico, pues es todo aquel carbono que no es dióxido de carbono, que no es carbonato, que no es bicarbonato. Todo aquel carbono que está en la materia orgánica. La que sigue, por favor. Entonces, cuando oímos nosotros del carbono, pues oímos acerca del cambio climático, y hace poquito pues hicieron referencia a la cuestión del clima. El clima está cambiando, ¿y por qué? Pues porque hay gases con efecto invernadero. Y entonces, ¿cuáles son esos gases? Son varios, pero en mayor proporción está el dióxido de carbono. Entonces, nosotros quisiéramos a ese dióxido de carbono no en el aire, sino en otro lugar retenido, capturado. Y el suelo es en donde en mayor proporción se captura el dióxido de carbono. La que sigue, por favor. Pero también, ¿verdad?, al carbono lo queremos en el suelo, porque estando en el suelo le da fertilidad a este. Y entonces asumimos de que a mayor fertilidad, pues va a haber mayor rendimiento. La que sigue, por favor. En esta transparencia les muestro la cantidad de carbono que está en diferentes tipos de ecosistemas. Pueden ver ustedes aquí la tundra, el bosque, la selva, el desierto, y lo podemos comparar con lo que se encuentra en un nogal. Cruz y Ramsey, los autores de una publicación reciente del 17, nos presentan cómo en la tundra pues existe una gran cantidad de carbono. Ven ustedes ahí, están mencionando que son 37.2 kilos de materia orgánica por metro cuadrado. En los bosques hay menos cantidad, y en el desierto es donde hay todavía menos. Y llama la curiosidad cómo en un huerto de nogal, que tiene pues una vegetación muy grande, la cantidad que hay de materia orgánica, de acuerdo a datos, uno de Wells y por otro lado de aquí de Sonora, apenas hay 10.8 y 10.7 kilogramos de materia orgánica por metro cuadrado. Entonces, ¿a qué puede deberse que esto ocurra? Pues en un huerto, a diferencia de un ecosistema natural, ahí la mayor cantidad de carbono que está produciéndose pues se está exportando, y por eso es que no se está incorporando al ecosistema. En cambio, en los ecosistemas naturales, todo lo que se produce se está yendo, está reciclando en el suelo. Por otro lado, también tiene que ver la actividad que hay microbiana, o de los diferentes organismos que están en el ecosistema. Por eso es de que en la tundra, a pesar de que existe menos productividad que en una selva, pues tiene más carbono, porque ahí, por las temperaturas, no hay mucha utilización o una utilización en la misma escala de esa materia orgánica que la que hay en una selva. La que sigue, por favor. Hicimos un trabajo, quiere decir que cuando hablamos de carbono, al igual que cuando se habla del cambio climático, no se puede hablar en términos de un año a otro. Se tiene que hablar, y así lo comentan pues quienes han estudiado mucho más al respecto, tienen que ser estudios a largo plazo. Y en este caso, aquí lo que les presento es un estudio de 10 años. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pueden ver? Fíjense, cuando utilizamos nosotros una cobertera, encontramos a los 6 años
126 toneladas por hectárea de materia orgánica. En cambio, cuando no hubo, había 100. A los 10 años, había 109 con una cubierta vegetal, y cuando no había cubierta, había 78. En las dos evaluaciones se puede observar que hay de 25 a 31 toneladas más de materia orgánica en el suelo cuando existía la cobertera. Pero también podemos ver que en el transcurso del año 6 al año 10 hay una disminución de esa materia orgánica. Hubo un decaimiento de 17 toneladas o de 22.5 toneladas por hectárea de materia orgánica. Eso es algo que nos llama la atención, porque al menos yo lo que esperaba es que este 126 se hiciera más alto en el número 10 al 10º año, o también que el número 100 pues se incrementara. Pero eso no ocurre, o no ocurrió. Y entonces, viendo otros ensayos, y solamente me voy a ir a uno, la que sigue por favor, pues encontramos algo similar. Fíjense, en este ensayo, que es en Georgia, encontramos ahí lo que ocurrió cuando hubo parcelas con trébol, cuando se adicionó estiércol o en un testigo. Y pueden ustedes ver como de un año a otro también ocurre esta disminución de la materia orgánica del suelo. Entonces, quiere decir que los organismos que están en el suelo pues están descomponiendo esa materia orgánica, y por eso está disminuyendo a través del tiempo la cantidad de este material. Si asumimos nosotros que la materia orgánica es la que le da fertilidad a un suelo, entonces quiere decir que con el tiempo pues la fertilidad del suelo va a ir cayendo y va a ir cayendo, si es de que no tenemos esa precaución de darle mantenimiento a la sostenibilidad de materia orgánica en el suelo. La que sigue, por favor. Entonces, en este esquema, lo único que presenta es de que tan pronto cae el material fresco, pues este se descompone, produce humus, pero también de ahí se puede utilizar por los microorganismos, se genera dióxido de carbono, y se puede pasar ese material a material orgánico más resistente, el cual puede durar, ahora sí, no un año, 2 años, sino puede persistir por varias decenas de años. La que sigue, por favor. En esta misma huerta de nogal, lo que encontramos, y esto es muy similar a lo que se ocurre en otros tipos de explotación agrícola, pues que la mayor cantidad de materia orgánica está en la superficie, y eso aquí lo podemos ver. Vean ustedes cómo el contenido de materia orgánica pues es 3 veces más alto en la superficie, en la capa de 30 centímetros, que a mayor profundidad. Pero eso no quiere decir que no exista materia orgánica a capas más profundas, que es 1/3, pero sí existe. Y este material pues proviene básicamente de las raíces tanto del nogal, como puede provenir también de las especies que están también conviviendo con el nogal. Algo que es relevante, que hace poquito lo enfocó Fu, pues acerca de mantener la biodiversidad. O sea, es parte de mantener la biodiversidad, que puede tener otras mejoras, no nada más aquí en términos de carbono, ¿no?, sino en el ecosistema en general. La que sigue, por favor. Bueno, lo que entonces podemos resumir con los cuadritos que presenté es de que la materia orgánica evoluciona, y evoluciona hacia abajo si es de que los microorganismos están utilizando a esa materia orgánica. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que estar adicionando materia orgánica al suelo. Una de esas maneras de adicionar pues es a través de coberteras vegetales, tema que va muy asociado pues con
aquí pues cambiamos de switch hacia el maíz por esto, miren, de que aun cuando organismos internacionales como la FAO dicen tengan más materia orgánica en el suelo porque van a tener más fertilidad y eso va a dar más productividad, aun cuando así está pues escriturado, ¿verdad? Hay muchos ensayos alrededor del mundo que de pronto no encuentran una relación entre el carbono y el rendimiento. Y entonces eso pues deja dudas de que si realmente el carbono está haciendo algo o no está haciendo nada. Entonces aquí hay un trabajo reciente, ¿verdad? Que es es el autor, en donde compiló información de todos los lados del planeta e hizo corridas con esos miles de datos en este cultivo del maíz. Y él lo que encontró, pues haciendo todas esas corridas, es de que sí hay una relación entre la cantidad de carbono que hay en el suelo y el rendimiento. Y él encuentra que se necesita 2% de carbono orgánico para alcanzar el punto más alto en esa escala de subir el rendimiento teniendo más materia orgánica. Otros autores dicen que hay que llegar hasta 5%. Entonces, si nosotros decimos que es 2%, en el caso del maíz, quiere decir que estamos hablando de 4% de materia orgánica, más o menos, ¿sí? Utilizando una proporción acerca del carbono orgánico que está en la materia orgánica. Entonces, en este estudio quiero comentarles de 10 años, pues nosotros en Nogal, aquí, lo que queríamos era ver justamente qué es lo que pasaba con el tiempo. Por supuesto, nosotros esperábamos encontrar una mejora en el rendimiento del nogal, pero no lo encontramos. O sea, no fue suficiente ese aumento de la materia orgánica por la cobertera para que esto se expresara en mayor rendimiento. Entonces, ¿pero es posible de que eso ocurra? Es posible, no lo sabemos hasta que no hagamos un ensayo, y no un ensayo de 1 año o 2 años, sino de varios, para ver cómo es de que resulta ese trabajo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Sin embargo, ¿verdad? Aun cuando nosotros no encontrásemos un efecto de la materia orgánica del suelo en el rendimiento en el nogal, en sí, ¿verdad? Ya el que el carbono esté ahí en la nogalera tiene importancia desde mi perspectiva. Como les comenté al inicio, el carbono no debe de estar en el aire, debería de estar en el suelo o en otro lugar, pero no en el aire. La que sigue, por favor. Tiempo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que encontré, verdad? Con respecto a la cantidad de carbono que hay tanto en suelo como en los árboles de nogal. Hay 73 toneladas de carbono que se retienen por el suelo en una nogalera, y hay 70 en los árboles, porque la madera también está. La suma es de 143 toneladas por hectárea. Y si uno hace cuenta, ¿verdad?, de que 1 litro de gasolina, cuando lo queman, pues le da alrededor de 1.2 kilos de dióxido de carbono. Entonces ustedes pueden hacer números y decir, ah, caray, aquí está un montón de carbono retenido. Y si nos vamos a la superficie del nogal, está plantada alrededor, más o menos, en México, estaríamos hablando de estos millones de toneladas de carbono que están retenidos. Entonces quiere decir que la nogalericultura no solamente está generando riqueza, sino que también está generando una estabilidad en el asunto del cambio climático. La que sigue. Y yo creo que esos son puntos a favor. Estas son parcelas que tuvimos limpias todos los años, 10 años. Nunca dejamos que estuvieran creciendo especies de ningún tipo, pero en otras parcelas sí había, y básicamente vegetación nativa. La que sigue, por favor. Conclusiones. Las huertas de nogal
retienen carbono en el suelo y en los árboles, con lo cual contribuyen a la mitigación del cambio climático. La cantidad de carbono que se retiene en el suelo en las huertas de nogal podría ser menor que en el desierto. Las coberteras vegetales no aumentaron rendimiento, pero eso no quiere decir que eso no puede ocurrir si adicionamos otros tipos de materiales de carbono y sumamos más materia orgánica o carbono en el suelo. Y pues existen diferentes mecanismos para hacerlo. Entonces con esto concluyo mi plática. Y gracias. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Gracias. Preguntas para el doctor Martínez, levanten la mano para si hay alguna pregunta, llevarles el micrófono. ¿No hay? Entonces